Hola dibujantes, como os había prometido, hoy vamos a hablar de Procreate 5.2. He tenido la suerte de acceder a la beta y se nos promete por parte de los creadores de Procreate que vamos a poder dibujar, colorear como si fuese un lienzo dentro de nuestros modelos 3D. Yo había participado antes en una beta de Procreate y he tenido la suerte de ser elegido para poder probar la versión 5.2. Así que vamos a ver si vamos a poder utilizar nuestro iPad 8, el iPad menos potente dentro de los modelos de iPad, para utilizar esta aplicación. Vamos a ver. Bueno, lo primero que hacen al mandarte el email es darte un acceso a TestFlight, que es una aplicación que está disponible en iPad, y te mandan un enlace para poder descargarte la beta, que en este caso veis que tengo aquí el Procreate normal y esta es la beta de la versión 5.2, así que vamos a abrirla y a ver qué trae. Bueno, lo primero que nos encontramos al abrir la beta es estas ilustraciones que siempre te vienen, que son las ilustraciones que te vienen de prueba en Procreate. Pero aparte, podemos descargar una serie de modelos en 3D con los que hacer pruebas con nuestros iPad. ¿De acuerdo? Yo, como os he dicho en otros vídeos, que os enlazaré con este, tengo modelos de 3D que he hecho en Forger. Me he bajado otra aplicación, porque creo que voy a tener que darle al tema del 3D un poco más en serio. Me he bajado otra aplicación que es esta, Nomad, que haré una review próximamente para que podáis comparar con el Forger, que es el otro programa de 3D que tengo, ¿vale? Importar nuestros modelos 3D desde Forger es algo tan sencillo como abrir cualquiera de los trabajos que estamos haciendo y darle a exportar. Le damos a 3D Model y acto seguido vamos a pulsar en los iconos que vienen arriba, OBJ, STL y USD, y también en Eyes y Boost, es decir, para exportar tanto los ojos como el busto. Y luego vamos a darle vamos a pulsar en Procreate 5.2 en la beta. Una vez pulsamos, vamos a tener nuestro modelo 3D perfectamente funcional. Lo que vamos a hacer es irnos dentro de la opción de lienzo a editar iluminación. Vamos a dar la iluminación de una manera tan sencilla como habéis visto en el vídeo a nuestro modelo 3D y vamos a poder fijar la intensidad, la saturación y el tono de color que vamos a aplicar. Podemos crear tantas luces como queramos. En este caso vamos a utilizar dos y vamos a utilizar una luz desde abajo. Como veréis, se aplica perfectamente. También vamos a poder cambiar el entorno de nuestra ilustración 3D. Vamos a poder coger distintas tonalidades, incluso dejarlo sin ningún tipo de fondo. Y también vamos a poder cambiar la exposición que se va a aplicar tanto al fondo como a nuestro modelo 3D. Como podéis ver, va fluido y va perfecto en un iPad, como os digo, 8, que es el modelo más básico, por así decirlo, de iPad. Entonces, lo que he podido comprobar es que he podido importar los modelos en 3D desde Forger sin ningún tipo de problema. Y bueno, una vez que abrimos el documento en 3D, veréis que nuestro iPad se comporta de una manera fluida, brutal, increíble y no vais a tener ningún tipo de problema a la hora de testear el tema del 3D si os pica la curiosidad con Procreate. Es ciencia ficción, chicos. Yo, de verdad, alucino con las capacidades que tienen los iPad. Este iPad, como sabéis, me costó 400 y pico euros. Y bueno, como veréis, es brutal. Desconfiaba en que pudiésemos hacer esto, pero bueno, como veréis, lo que es la fluidez a la hora de poder mover los modelos en 3D es increíble. El zoom, o sea, es brutal. Sí que me he encontrado con problemas a la hora de colorear alguno de los modelos, en concreto este, a la hora de dibujar. Bueno, ya os digo, aparte
de las paletas de colores, ahora tenemos una opción de tarjetas, donde te viene el nombre del color que vamos a aplicar. Está bastante chulo y es bastante bonito. Te viene con 3 tarjetas cargadas de serie, esta beta. Y bueno, vamos a probar. Vais a ver como en este, o por lo menos, vamos a ver. Cuando abrimos, está dividido por un lado los ojos y por otro lado lo que es el busto, ¿vale? Y supuestamente deberíamos poder colorear, pero como veis da problemas. No sé por qué en este modelo en concreto da problemas, pero lo he probado en algún otro de mis modelos. En este también daba problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al colorear sobre la superficie del cuerno se coloreaba en otras partes del dibujo. ¿Veis? Que hay aquí color carne y demás. No entiendo que es porque son modelos complejos y porque esto es una beta, pero por ejemplo, en un modelo que tenía un poco más sencillo, sí que he podido colorear y extender incluso la pintura. Veréis, esto es tan fácil como colorear sobre la superficie con el color que queramos, e incluso podemos utilizar el dedo para extender la pintura como si de un lienzo se tratara. Chicos, es ciencia ficción. O sea, a mí me parece una auténtica barbaridad. No sé a vosotros, pero yo que tengo ya 40 años, 44 años, para mí esto es ciencia ficción, chicos. O sea, es brutal las posibilidades que se abren con todo este tema. Nosotros podemos crear distintas capas, podemos darle a la capa también el modo de capa que queramos, no sé, en fin, o sea, me parece totalmente exagerado lo que han hecho estos señores de desarrolladores de Procreate. O sea, no sé. Cuando os digo que esto es lo que marca la diferencia con respecto a Android, es por algo. Infinite Painter está muy bien, es una herramienta genial, pero creo que va por detrás de Procreate. Es decir, lo primero, que no innova como hacen los señores de Procreate, y lo segundo, que por mucho que ellos digan que se quieren diferenciar, en cierto modo creo que copian a Procreate. Entonces tenemos una serie también de pinceles con materiales que podemos aplicar. Por ejemplo, le podemos dar textura al modelo 3D, ¿veis? Y una cosa también alucinante es que podemos directamente añadir texturas. Se pueden añadir texturas a cualquiera de nuestros modelos 3D. ¿Veis? ¿Veis que tiene aquí un automático avanzado? Esto es para poder... podemos mover la textura por nuestro modelo 3D, y aparte la podemos extender. Para todos aquellos que utilicéis 3D, creo que esto os va a alucinar. Podemos aplicar la textura a nuestro modelo, ¿de acuerdo? Y podemos colorearlo a nuestro gusto. Yo siempre pienso en 2D, o sea, aunque tenga aplicaciones 3D, yo siempre pienso en 2D. Es decir, yo lo que he hecho en una ilustración que habréis visto es, que es esta de aquí, es que lo he capturado en JPG y he pintado por encima. Es decir, los objetos que yo haga en 3D y demás los voy a poder utilizar en mis ilustraciones, los voy a poder colorear primero en 3D y luego darle un acabado definitivo en 2D. Siempre van a llevar mi impronta, siempre van a llevar mi forma de hacer las cosas. Los modelos de 3D se van a acoplar a mi forma de dibujar y de entender la ilustración, y voy a poder dibujar encima de ellos. Claro, yo lo veo como artista 2D, entre comillas. Los señores que trabajen en 3D, pues obviamente lo que van a hacer es trabajar directamente, colorearlo con Procreate de una forma brutal, y luego exportar esos modelos en 3D dentro del ecosistema de iPad, o exportarlo a su ordenador y trabajar con ellos en otro tipo de programa de gestión 3D. O sea, me parece que Procreate ha dado un salto cualitativo brutal
con respecto a otras aplicaciones de dibujo en tablet. Sinceramente, o sea, yo os debo ser sinceros y cuando recomiendo una cosa es porque creo que debo hacerlo. O sea, me parece una barbaridad lo que están haciendo estos señores. Con la versión beta te da la posibilidad de bajar una serie de modelos en 3D. Os lo digo por si no tenéis programas en 3D o nunca os habéis acercado al mundo de las tres dimensiones y queréis probar esta nueva implementación que tiene el programa, vais a poder descargar esta serie de objetos simplemente para ver cómo funcionan. Por ejemplo, tiene un modelado súper detallado de un patín que, como veis, se mueve brutalmente y tiene un montón de capas de 3D que, o sea, tanto los cordones como las ruedas, en función de lo que nosotros seleccionemos, vamos a poder colorear en un sitio o en otro, ¿vale? Por ejemplo, si queremos hacer aquí un diseño, creamos una capa y directamente sobre dicha capa podemos empezar a colorear. ¿Habéis visto la fluidez y la rapidez con la que se mueve? Como veis, las opciones de lienzo todavía no están establecidas como vienen en el Procreate y no sé si se podrá pintar en simetría o demás. Podemos utilizar cualquiera de los pinceles que tenemos en Procreate. Si queremos pintar las ruedas, abriríamos una capa y directamente aplicaríamos color sobre las ruedas. Sinceramente creo que Procreate va a revolucionar el tema de la ilustración en todos los sentidos. No veo dónde está el límite y el techo. Con los pinceles de materiales vamos a poder aplicar distintas texturas sobre lo que estamos coloreando. En este caso, textura metálica. Si os fijáis, la iluminación con esta textura es distinta que con las otras. En resumidas cuentas, tenemos un programa en el que podemos seguir dibujando 2D y tenemos el añadido de poder utilizar modelos 3D y colorearlos a nuestro gusto. Me parece que es totalmente rompedor en un modelo de tablet como el iPad. Estamos hablando de un iPad en su modelo más sencillo. ¿Qué decir tiene? Que seguramente con los modelos de iPad Pro que tienen el máximo de memoria, pues vamos a poder hacer cosas increíbles. Pero ya con nuestros modelos básicos podemos hacer cosas que hasta hace muy poco tiempo eran impensables en una tablet. Creo que, como os he dicho, esto es la diferencia entre Android y iPad. No se trata solo de la potencia, del microprocesador, de la RAM
o de lo que tenga de memoria interna de disco duro. Se trata del software. Y los señores de Procreate hacen que un modelo 3D vuele en nuestro iPad normal y que podamos hacer cosas con él increíbles. En resumidas cuentas, los señores de Procreate, los desarrolladores de esta aplicación, cada vez se superan más y no sabemos dónde van a estar los límites de nuestras tablets. Sinceramente, creo que mientras sigan actualizando la tablet vamos a poder disfrutar de todas estas nuevas funciones. Es increíble. No me esperaba algo tan brutal con un iPad de 400 euros, sinceramente. Bueno, y para finalizar, como todas las semanas, no me puedo ir sin haceros la recomendación musical del día. En este caso, es uno de mis grupos favoritos de habla hispana. Son españoles, son Mecano, y la canción que os recomiendo es Entre el cielo y el suelo, que es una auténtica obra maestra. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Seguiré investigando y desarrollando el tema de las 3 dimensiones y probando cosas en la beta. Y si veo cosas nuevas o actualizaciones, pues seguramente os haga algún vídeo corto en el que os explique lo que estoy descubriendo y lo que estoy aprendiendo con ellos, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo y bueno, cuidaos mucho, dibujad mucho y hasta luego.